Buenas noches. Vamos a presentar ahorita la conferencia de fanatismo y mitomanía. Esta conferencia es la número 23. Vamos a ver dos figuras acá. Una, el fanático, ¿sí? Y otra, el mitómano, ¿sí? Entonces, vamos a ver las características principales tanto de un fanático como de un mitómano dentro de lo que podría ser un conocimiento de sí mismo, pero que no, digamos, no es conveniente seguir si no se hace ciertas, o sea, estos efectos son muy terribles para este conocimiento de sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fanático tiene una tendencia y el mitómano tiene otra tendencia. El mitómano tiene una tendencia a sorprenderse por, porque por digamos o a creerse algo que no es, ¿sí? Y el fanático es un seguidor de algo o de alguien, ¿sí? Que no tiene que ver con su propio ser interior. Entonces vamos a ver estas dos yoes o dos agregados psicológicos que de todas maneras nos pueden afectar en nuestro trabajo psicológico, teniendo en cuenta que todos tenemos estos yoes, y que muy pocos, digamos, lo han eliminado de manera total, ¿sí? Bueno, entonces pasemos a la siguiente conferencia, a la siguiente diapositiva. El fanático es una persona que manifiesta demasiado celo por una creencia. Se trata de una enfermedad mental o una enfermedad de la mente, en donde cuando el personaje recibe el conocimiento de sí mismo, digamos, sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero a raíz de algunas situaciones o algunas manifestaciones que vienen de la mente, se toman dos caminos, ¿no? Uno es el que yo digo que es pensar y pensar en hacer, que sería el creyente. Y otra es el práctico, en donde se observa el pensamiento y donde se busca una fuerza especial, ¿sí? Entonces son dos caminos que se gestan y que necesitamos empezar a ver, ¿sí? El creyente es una persona que cree. A ver, nosotros vamos a mirar que nosotros creemos en muchas cosas. Y muchas de esas, así sean una verdad, son una verdad a medias o una mentira, porque realmente no hay una comprobación real. En el práctica viene de algo que nosotros podemos comprobar, ¿sí? Mientras que el práctico va comprobando con su alcance de su práctica correcta algunas situaciones del despertar de la conciencia hasta ir ahondando un poco más, ¿sí? Entonces pasemos a la siguiente. Nosotros vamos a entender o vamos a ver que un fanático podría hasta, digamos, llegar a tener unos defectos que con el celo se pueden generar demasiado terribles, ¿sí? Y hay que observar la mente para realmente conocerlos, ¿sí? Por ejemplo, va a ver un agregado psicológico muy berraco, muy tremendo, que es el defecto de querer hasta asesinar por una creencia, o inclusive hablar de personas que dicen que esta persona no sirve, que esta persona ojalá se falleciera, ojalá muriera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hace un fanático. El falso sentimiento del yo viene de la parte del fanatismo. ¿Cuál es el falso sentimiento? Y es muy difícil de descubrir. El falso sentimiento es sentirse que está, por ejemplo, a salvo cuando se ingresa al conocimiento de sí mismo, que está a salvo de algo o de alguien o de cualquier situación.
cuando realmente es un falso sentimiento porque no se ha hecho una práctica real, ¿sí? Entonces, digámoslo así, el ejemplo más importante sería decir, Dios mío, protégeme de todo mal, por favor, por favor, por favor, ¿sí? Bien, hasta ahí. Esa frase nos genera un falso sentimiento de seguridad, inclusive como de una fuerza interior, pero no quiere decir que vayamos a salvarnos si no se hace un trabajo interior real o un trabajo de modificación y de eliminación de todos los agregados psicológicos. Entonces, el falso sentimiento del yo, ¿qué nos hace? Pues cerrar totalmente la autoobservación, ¿sí? ¿Qué hace que una persona vaya conociendo? O sea, hay una parte en que la persona va conociendo del agregado del conocimiento de sí mismo y va recibiendo esa enseñanza, la va recibiendo mediante una persona que pueda estar practicando o no pueda estar practicando, pero está recibiendo una enseñanza, ¿sí? Esa enseñanza, si no se comprueba, si no se practica, hay un falso sentimiento del yo que escucha, observa y le agradan las conferencias, ¿sí? Inclusive se mueve por lo que el conferencista está diciendo, ¿sí? Se entusiasma por lo que el conferencista está diciendo, pero no desarrolla en sí mismo una fuerza. Sí, sigue escuchando las conferencias y no ve un resultado, ¿sí? Por ejemplo, no ve, digamos, se piensa que se está matando los defectos psicológicos, se piensa, pero realmente no se ha reflexionado bien acerca de la autoobservación o de la meditación, ¿sí? O digamos, se deja tal vez a medias, etcétera, ¿sí? Todo esto se llama falso sentimiento del yo. Se habla mucho de, por ejemplo, maestros como el maestro Samael, como el maestro Ravolú. Se habla de Jesucristo, se habla inclusive de los compañeros que están un poco más en un nivel de ser, pero no se hace por hacer un nivel de ser, por llegar a tener un nivel de ser superior o tener un nivel en ese momento de ser, ¿sí? Muy fácil, llega un problemita, un falso sentimiento de poder o de ira, y ese falso sentimiento no observado, entonces hace que nosotros sintamos manifestaciones de ira, de fastidio, de orgullo y todo, y dejamos pasar hasta que la ira se nos vaya, ¿sí? Pero realmente no nos tomamos la molestia de ir inmediatamente y reflexionar acerca de por qué me está quitando energía este agregado psicológico, ¿sí? Venga a ver qué pasó, venga, desdoblo mi psicología, o sea, la saco de mí y observo cuál es mi actuar, cuál es mi actuación, y empiezo a meditar. Entonces, al no hacerlo, entonces hay un falso sentimiento del yo que dice, me pasó ya la ira, ¿sí? Ya me di cuenta que tenía esa ira y no lo vuelvo a tener, pero no es así. Se tiene que observar y eliminar los detalles que produjeron esa ira, porque así despierta la conciencia, ¿sí? Entonces no basta con decir, yo ya dejé de ser algo, cuando realmente no se ha observado en detalle o no se ha hecho un trabajo interno. Eso se llama falso sentimiento del yo. ¿Qué dice? Pues nos hará creer que vamos perfectamente y que vamos progresando, ¿no? ¿Sí? Pero no nos deja progresar por creer que vamos bien, ¿sí? Entonces una persona que crea que eliminó, que tuvo un resultado, por ejemplo, eliminó un agregado psicológico y en el mundo astral le muestran una cosa buena, ¿sí? Entonces se entusiasma, ¿sí? Pero van y le muestran en el astral algo que está mal y ya piensa en decir, es que esto no, ¿sí?
esto no, aquí no, ¿sí? No sé, es que voy mal, eso yo no sé qué estoy haciendo, ¿sí? Pero es un falso sentimiento del yo, ¿sí? Es un sentimiento que es erróneo, es un sentimiento en donde quiere ir muy bien, pero no quiere ver el error en sí mismo o no quiere hacer un esfuerzo en sí mismo para modificarlo, ¿sí? Entonces es satisfactorio cuando usted, por ejemplo, siente una sensación muy, muy desagradable y lucha contra ella en el día, ¿sí? y va transformándola y de repente se disolvió esa preocupación y empieza a estar dentro de un evento con el estado correcto y listo, ¿sí? Empieza como a observar todas esas sensaciones, pero jamás puede ser cambiado una sensación negativa por otra positiva, ¿sí me explico? O sea, porque no hay transformación, ¿sí? Entonces, esto pues, es como, por ejemplo, yo voy a un paseo y me despreocupé de un problema, pero fue simplemente un problema que se olvidó parcialmente. Mientras que si yo voy a ese paseo y voy luchando y voy observando mis agregados psicológicos y llego a la paz interior, entonces se genera otro estado, que es un estado mucho más tranquilo, un estado de desocupación de la mente y del deseo, porque empieza a eliminarse esos agregados que nos están manifestando el desagrado y que también hay otras cosas que están manifestando agrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, ay, no, es que yo cuando me siento mal, entonces me voy a dedicar a viajar. ¿Por qué? Porque me sentí muy bien. No, no es así, ¿sí? Debo empezar a observar mis agregados psicológicos. Uno los observa detalle en detalle y empieza a ver resultados, pero con comprensiones y se lleva una vida de conciencia. Entonces, el falso sentimiento del yo ya creo que está muy bien explicado en este momento. No nos podemos creer que vamos muy bien, ¿sí? No nos podemos creer que alguien es una respuesta a nosotros. Por ejemplo, que yo porque estoy escuchando a un personaje, entonces me siento a salvo y hago lo que él dice y al hacer lo que él dice, entonces me considero que voy por mi camino trascendental, ¿sí? Y viendo que aquí hay una cosa que se llama que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿sí? Entonces uno no puede ser guiado por otro, sino sencillamente debe ser, la conciencia debe tomar lo que necesita, más no, y desechar lo que no necesita, ¿sí? Páselo. Entonces, vamos a ver que la tal muerte psicológica de la que estamos hablando para el práctico, debe sentirse y debe ser un fruto de su propio trabajo. Mientras que si no hay muerte psicológica o no hay una liberación de la conciencia, si de pronto por X o Y cosa no se nace sexualmente, pues no habrá tampoco resultados. Si no se sacrifica uno por la humanidad o enseña, pues tampoco va a haber avance, ¿sí? Entonces, hay que reflexionar en cuáles detalles estamos, digamos, mal e ir desintegrando esos detalles para que se vaya haciendo tres trabajos: la muerte psicológica, el nacimiento sexual y que es la prueba del amor, y el sacrificio por la humanidad, que es digamos, el impulso que nos generamos que generamos a los demás con la enseñanza de lo que nosotros podamos tener podamos sacar de nuestro mundo interior. Entonces, es muy importante comprender de que estos tres trabajos van a la par, ¿sí? De que no es, de que uno tiene que hacer tres trabajitos y esos trabajitos no son, se requieren un esfuerzo. Entonces requiere un esfuerzo morir psicológicamente en la castidad, ¿sí? Va a la lujuria, matar la lujuria, para poder después nacer sexualmente, ¿sí?
Muchas personas dicen, no, pero es que yo no puedo nacer sexualmente por X o Y cosa. Pues estudiar esa X o Y cosa que está afectando el nacimiento sexual, ¿sí? Pero hay que caer en cuenta del error, hay que investigar, hay que saber por qué realmente no, porque una persona puede comprender, pero si la otra persona, que en el caso de es la pareja que quiere o que está entendiendo, o que digamos quiere, no entiende las situaciones, entonces mmm, no puede haber una sincronía para poder nacer sexualmente, ¿sí? Se puede estar, digamos, teniendo el sacrificio por la humanidad y muerte psicológica. Ahí hay una práctica, ¿sí? Pero, ¿qué tanta fuerza le estamos poniendo a eso? ¿Qué tanta fuerza le estamos poniendo a la meditación? ¿Qué tanta fuerza le estamos poniendo al sacrificio por la humanidad? ¿O qué tanta mística? Entonces, de la muerte psicológica y del sacrificio por la humanidad puede ser que se puedan hacer sexualmente en base a la comprensión de los agregados psicológicos que no nos dejan hacer correctamente la práctica, ¿sí? Es lo más importante, porque si ustedes se ponen a ver, se necesita de una coordinación. Nadie puede nacer sexualmente solo, ¿sí? Solamente puede sublimar la energía sexual. Entonces se necesita tener un respeto por la energía sexual, porque se necesita respetarla, pero también se necesita saber y solamente saber cómo se pueden hacer sexualmente y saber en su mundo interior cómo, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a hablar con mi padre interno. ¿Qué es lo que necesito hacer, padre? ¿Sí? Muestre a ver qué es lo que necesito, qué es lo que estoy fallando, qué estudio, porque debemos saber que la parte de la castidad es un trabajo que tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, claro, otras personas dicen, bueno, yo me le meto a la ira, me le meto al resentimiento, ¿sí? Pero, bueno, eso es parte de estudiar la castidad. Entonces, asociarlo a ver, ¿sí? Asociarlo a mirar a ver si es eso lo que realmente no deja nacer sexualmente o qué es lo que pasa. Entonces empieza uno a observar hasta degollar la parte mental, ¿sí? Hasta degollar la parte mental, quitarle la cabeza a ese agregado psicológico, ¿sí? Pasemos. Nosotros tenemos unas condiciones, unos condicionamientos que son la pereza y la envidia, ¿sí? El fanático va a tener pereza porque le va a dar pereza nacer sexualmente, ¿sí? Entonces, una persona puede, digamos, dedicarse a muchas cosas, trabajo, aseo, ser muy responsable en enviar mensajes para coordinar cosas, sí, está muy bien. Acercarse a la familia, está muy bien, ¿no? Pero si no hay una muerte psicológica o si no hay una meditación, entonces la pereza está trabajando para gastar energía, ¿sí? Mientras que si una persona le dicen está echado en una cama, ¿sí? Pero al menos está intentando meditar, está intentando eliminar agregados psicológicos, está intentando desdoblarse para sacar algo de sabiduría a su mundo interior, eso genera una fuerza para comprender lo que estábamos hablando, cosas a nivel de la parte sexual, cosas a nivel de esos estudios, porque está buscando la castidad, está buscando comprender sus problemas mentales, sus problemas emocionales, en todo caso, ¿sí? Pero también se debe saber vivir en dos mundos, o sea, tanto el que está, digamos, allá meditando, debe complementar un poco y saber vivir en el mundo exterior, o sea, aprender a leer resultados en el mundo exterior.
Y el que está identificado con la vida, haciendo sus trabajos, sus aseos, sus cosas, sus cosas o familiares, pues por lo menos estar también en el presente y observar y eliminar y hacer esto, lo otro allí, y llegar a gestionar una meditación reflexiva, ¿sí? Pero todo en pro de conseguir ese equilibrio para poder nacer sexualmente, ¿sí? Entonces, no hay nacimiento sexual si no hay muerte. Es lo importante de ver, pero también puede ser que yo esté enfocando la meditación a quitarme algo de un fastidio de una persona, pero por otro lado, descuidando la parte de la castidad, ¿sí? Porque no es que no vea defectos, es que está dormida la conciencia en esa parte, ¿sí? Entonces, si está dormida la conciencia en esa parte, pues no ve la importancia del nacimiento. Y la envidia, pues, es otro cuento muy diferente, porque la envidia puede tomar, digamos, situaciones como para que no se deje hacer. No, o sea, digamos, un fanático no deja hacer, tampoco ni hace ni deja hacer, ¿sí? Entonces, son dos problemas que nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Y vamos a mirar que nosotros generamos estados de envidia muy crueles y muy fuertes, pero que se pueden ir trabajando de manera apropiada y disolviendo, ¿sí? Hasta llegar en algún momento a generar algún cambio que pueda llegar a generar, a quitar este defecto para poder generar un estado de equilibrio en donde no se miren los trabajos de los demás, sino se enfoque en el trabajo de uno mismo, ¿sí? Entonces, el trabajo de los demás, ¿qué es observar el trabajo de los demás? Pues, ¿a quién le va a molestar? Por ejemplo, ¿por qué a una persona le molesta que a otra persona le vaya bien económicamente? Y sí, ¿por qué puede gestarse que a otra persona o envidiar la actitud simplemente somera o alegre de otra persona? ¿Sí? Sencillamente porque dentro de la envidia queremos tener eso que la otra persona no tiene, que nosotros no tenemos, ¿sí? O sea, la otra persona tiene algo que nosotros queremos, así lo critiquemos. Entonces, por ejemplo, digamos, yo critico, digamos, a la persona que digamos, no le gusta viajar, ¿sí? Pero también hay un defecto psicológico que tal vez no le guste viajar a uno, ¿sí me entiende? Entonces, si uno no lo observa, pues solamente queda con que la otra persona dice, bueno, no me gusta que usted no viaje, pero de todas maneras, ¿qué pasa ahí? Se gesta una envidia interna. ¿Por qué? Porque si a la otra persona no le gusta que la otra no viaje, pues no ha visto qué es lo que no le gusta de no viajar, ¿sí me entiende? Entonces, la envidia tiene que generarse de alguna manera, o tiene que estudiarse de una manera muy diferente a la pereza, ¿sí? Estudiarse de una manera muy diferente. Porque la pereza, recordemos, está en el centro sexual y la envidia está en el centro en el centro emocional superior, ¿sí? O digámoslo en el sexto centro, ¿sí? Está relacionado en el sexto centro. Entonces, imaginémonos que no tenemos emociones superiores por la envidia, ¿sí? Y no nazcamos sexualmente por la pereza, ¿sí? Entonces, esas emociones negativas de la envidia llevan a generar estados de, digamos, conformismo, pero un conformismo frustrado, ¿sí? Pues yo me frustro porque no puedo hacer, yo me frustro porque no puedo hacer lo que otro hace, pero a la final usted tiene que observar es su propio error y así ir sacando sabiduría. Listo. Entonces, el práctico lo comprende y comienza a mostrar obras, mientras que molesta muchísimo al fanático
que movidos por los defectos de estos dos defectos, esperan pues tener un trabajo de autorrealización, pero que no hacen un esfuerzo por trabajar en su mundo interno, ¿sí? Entonces es bien complejo esto, bien complejo, porque una persona que no medite, que no muera psicológicamente, que no se autoobserve, pues no va a tener una necesidad de nacer, ¿sí? Sexualmente, no lo va a tener. Ahora puede llegarse a comprender la frustración sexual y decir, oh, qué bien, bueno, ya no me frustro sexualmente como antes. Es algo muy bueno. Pero, por no tener sexo, ¿no? Pero también se debe comprender que, digamos, hay otras situaciones en las que es necesario de estar en los tres factores, ¿sí? O sea, muerte psicológica, nacimiento sexual y el sacrificio por la humanidad. ¿Pasemos? Bueno, un fanático enseña sin muerte psicológica. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Se acomoda simplemente como una persona que quiere dictar, ¿sí? De pronto supera el nervio a dictar, da unas buenas conferencias, genera una fuercita porque el sacrificio por la humanidad genera una fuercita especial, ¿sí? Pero dirigen un grupo, ¿sí? O se acomodan como dirigentes de grupo o instructores sin morir realmente, sin enfrentarse al defecto, sin enfrentarse a su propia personalidad. Entonces, esto hace que una persona no practique, que no practique la muerte psicológica, pues que vaya a enseñar a morir sin morir, ¿sí? Sin matar un yo, ¿sí? Qué enriquecedor es cuando tienes un pensamiento que te está atacando, que te está succionando la energía, vas y meditas un poco y sacas una comprensión en unos 5 o 10 minutos y te quita la energía, o sea, no te quita la energía ese efecto, a pesar de lo fuerte que pueda ser. Una persona que crea o que quiera que le asistan a una persona a sus conferencias también es fanático, pero no lo observa realmente. ¿Por qué? Porque no importa el número de personas que lleguen a las conferencias, sino son las personas que puedan interesarse en practicar este conocimiento, ¿sí? O sea, uno le puede llegar a varias personas, a muchas personas, 60, 100 personas, 70 personas, o 2 personas, ¿sí? Pero si esas 2 personas están trabajando sobre sí mismas, se está haciendo un trabajo, o por lo menos el instructor está haciendo un trabajo para dar un impulso a esas personas, pero que estén trabajando, ¿sí? O al menos si son iniciados en este conocimiento, están iniciando a conocer este conocimiento, digámoslo así, o a observar el conocimiento, entonces se dé un conocimiento puro, en base, o sea, fundamentado en la práctica, ¿sí? Entonces se intenta liberar la conciencia más para eliminar este estado fanático. Para eso se necesita como una rebeldía que a muchos les incomoda. ¿Sí me explico? A muchos les incomoda la rebeldía del que está haciendo algo, ¿sí? La rebeldía psicológica, no la rebeldía como ego. Entonces, al incomodarse, entonces buscan sacarlos de los grupos, ¿sí? Contraponen ideas, atacan en los grupos, intentan desestabilizar a la persona, no respetándole el libre desarrollo de su propia conciencia, ¿sí? Entonces, esto hace parte del fanatismo y es una forma muy fea de tener el conocimiento o de llevarlo, porque buscar sacar de grupos a personas
no se sabe el daño que están haciendo, digamos, a las personas, ¿sí? Entonces, digamos, sacar a un grupo es como si yo fuera el dueño del grupo, ¿sí? Como si yo fuera de la institución de Tunja, ¿sí? O de cualquier ciudad, ¿sí? O de cualquier departamento, etcétera, o sea, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, un grupo realmente solo está para de pronto apoyarse entre sí, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí nada más. No se debe llevar a niveles. Les molesta cualquier cosa que uno esté haciendo por su trabajo interno, sea a veces equivocado o no equivocado. Se tiene que uno ver de cierto modo cómo uno no puede crear grupos simplemente para generar control sobre los grupos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, hay un error muy fuerte, y es creerse o sentirse bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué es creerse o sentirse bueno? Yo, William, por ejemplo, o cualquier persona, me creo bueno y digo, yo esto no lo haría, o esto es tremendo, esta persona mire lo que hizo, ¿sí? Pero resulta que uno se cree bueno y no estudia eso, no estudia esa parte, y entonces hace que la acción que uno tome por estados de crítica se transforme o se imprima en la psicología, en el alma, y posteriormente empiece a actuar casi del mismo modo de lo que antes criticaba, ¿sí? Entonces uno no puede sentirse bueno casi que en ningún momento. Va a ver, por ejemplo, que el ser le dice, vaya, trabaje un defecto muy fuerte, un defecto como, por ejemplo, el de la ira, y dice uno, pero yo no soy tan iracundo, pero vaya y trabaje la ira y verá que uno es realmente, se manifiestan unas emociones en la ira muy temibles, muy terribles, muy fastidiosas, ¿sí? Y reaccionarias. Entonces uno tiene que aprender a observar esto. Entonces reflexionemos un poco de los detalles de lo que pues estamos cayendo en el fanatismo. Primero que todo, no se conoce el primer fanático que se haya superado, y esto es porque no le gusta la práctica, ¿no? O sea, no le gusta meditar, no le gusta sacrificarse por la humanidad, en ciertos momentos pierde cierta fuerza, digamos, el nacimiento sexual no lo toma como una prioridad, o por lo menos estudiar cómo puedo hacer yo para eliminar mi yo masturbador, el yo frialdad sexual, etcétera, ¿cierto? No les gusta comprobar qué es eso. Me levanto y digo, no me acuerdo de cosas, pero es porque no hizo un esfuerzo para meditar en ese momento antes de acostarse, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? O digamos, cuando se despertó, meditar y acostarse, y así puede ingresar a un sueño, de pronto recordarlo. Piensa que el esoterismo es soplar y hacer botellas, que para nada es cierto. Es fácil, uno cree que es muy fácil todo, y realmente esto lo que uno ha ganado, o la persona que haya trabajado en sí mismo, lo que haya ganado como conciencia, no lo ha hecho precisamente por soplar y hacer botellas, lo hizo porque hizo un esfuerzo de verdad en su mundo interior por cambiar, ¿sí? Una persona que no quiera volver a ser alcohólico, volver a la droga, volver a envidiar, ¿sí? Que no quiera sentir el placer de la ira, ¿sí? O que de pronto hasta quiera cambiar su lenguaje, sus términos de conducta para mejorar su lenguaje, es porque está haciendo un esfuerzo, ¿sí? En ver sus detalles, en verse en plena conciencia, no en ver solamente
algunos detalles mínimos, sino algunos detalles en casi todo momento que se puedan descubrir, ¿sí? A todo nivel. Son seguidores de personas, o sea que van y le dicen a una persona, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Sí? Y una persona les dice, no venga hoy a conferencia, ¿sí? Y la persona por simplemente que le dijo a la otra persona no vaya y no viene, ¿sí? O sea, son situaciones muy complejas. Estos seguidores de personas hacen que les ordenan a los otros, ¿sí? Les dicen, es que a mí me mostraron en el mundo astral que en tal lugar iba a haber alguien que iba a ser y que lo iban a matar, ¿sí? Y de repente van y observan y era una simple sugestión mental, ¿sí? Una cosa así, una situación que no es verdad o no llega a ser verdad, ¿sí? ¿Mm? Entonces manejan grupos, manejan muchos grupos. Estos seguidores de personas se dejan seguir por personas en especial que quieren controlar, o sea, ellos quieren ser controlados, el fanático quiere ser controlado sin darse cuenta por otra persona. ¿Sí me entienden? Siempre quieren tener un maestro y yo siempre digo, aquí yo no he conocido el primer maestro, ¿sí? Pero en el mundo astral se pueden ver maestros, ¿sí? Y se pueden seguir las conferencias del maestro Samael, claro, ¿sí? Es que aquí hay unas personas que dicen, no, es que el maestro Samael es simplemente un maestro que vino a decir algo que ya había pasado antes, ¿sí? Listo, hasta ahí está bien, digámoslo así, digamos, es cierto, pero por lo menos se tuvo la forma de decirlo y de hacerlo dar a conocer a todo el mundo, ¿sí? Más, son los únicos maestros, Raúl y el maestro Samuel son los únicos maestros, ¿sí? Pero la gente fanática quiere siempre tener a su maestro al lado, ¿sí? Es importante observar que la figura del maestro Samael, una cosa es seguir las enseñanzas del maestro Samael y otra cosa muy diferente, tener a una figura que esté ahí y que sea vuelto a repetir y repetir y repetir y repetir que el maestro Samael fue el que hizo, el que lo otro, ¿sí? Es diferente. Recordemos que si bien el maestro Samael y el maestro Rabolú, el maestro Jesús, tuvieron una trascendencia muy grande, ¿sí? A ellos no les va a gustar una persona fanática que sea seguidor de personas, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir, yo voy a seguir al ser del maestro Samael. Tengo que decir, yo voy a seguir a mi ser, ¿sí? Porque es que el maestro Samael siguió ¿a quién? Al propio ser de él, ¿sí? Listo. No se siguen a sí mismos y son imitadores. Claro, uno desarrolla el yo imitador. Ustedes pueden llegar a comprobarlo, ¿sí? Mire, ustedes, por ejemplo, digamos, ven y se ven a una persona que dicta muy bien las conferencias, ¿sí? Una persona que está digamos, en un proceso alto de práctica y de repente hasta el tono de voz empiezan a imitarlo. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿sí? Que yo empiezo a observar a ciertas personas y como que empiezo como a imitar y estudiar ese yo imitador es bien complejo y es bueno, ¿sí? Porque es que trabaja a raíz de la mecanicidad, o sea, es como que nosotros aprendimos a imitar desde muy arraigado en el instinto, ¿sí? Entonces hay cositas que nosotros debemos empezar a comprender, que la imitación viene de algo que creemos que está bien, ¿sí? Ojo, creemos y no comprobamos, ¿verdad? Bueno, no se siguen a sí mismos y son imitadores, bien. Bueno, una cosa es, no se siguen a sí mismos, pero
Bueno, yo llego y digo aquí, no se siguen a sí mismos, no siguen a su propio ser, diría yo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este término, yo diría, no siguen a su propio ser, porque seguirse a sí mismo puede ser confundido, ¿sí? Puede ser confundido, para mi observación puede ser confundido. No se siguen a sí mismos, yo diría, no siguen a su propio ser, son imitadores, ¿sí? Porque digo aquí, yo, no se siguen a sí mismos, yo me puedo seguir a mí mismo creyéndome un mitómano, que ya vamos adelante, a ver adelante, ¿sí? Bueno, viven las experiencias, viven con experiencias de los demás. Esto es muy importante observar, que vale la pena de vez en cuando decir ciertas cosas que sí, que ciertos maestros hicieron, ¿sí? O que ciertas personas pasaron. Pero otra cosa es vivenciarlas, vivirlas, ¿sí? Otra cosa es decir, yo soy capaz de, fui capaz de observar un defecto de la lujuria que se me manifestaba así, 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 en el centro sexual, en el centro instintivo, en el centro emocional, en el centro motor, tal. ¿Sí? Mientras que otra persona puede decir, yo también viví eso y lo viví más fuerte en el centro emocional que en el centro sexual. ¿Sí? Pero puede ser el mismo agregado psicológico. ¿Sí? Cada defecto que se está manifestando es diferente en las personas, así sea el mismo defecto. Afirman cosas que no les consta que otros le contaron, pues es que esto es muy evidenciable, ¿sí? Nosotros nos dicen, es que Jesucristo, Jesús, murió en la cruz, pero bueno, a mí me consta, ¿sí? Aunque sea me consta, pues uno llega y dice, pero de verdad, o tengo que leerlo y darlo por hecho, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso mío, eh, eh, yo sigo y vea que yo sigo viendo y dice, sí, él murió en la cruz, ¿sí? Pero es que hay algo que como que no me consta que haya sido así, entonces no puedo llegar aunque parezca muy loco decirlo, pero no me consta realmente, más si ve que siente uno como una emoción, como una cosa, y dice, pero ¿cómo puede estar hablando de Jesucristo? ¿Cómo puede decir que duda de que murió en la cruz? ¿Sí? No es dudar, no es dudar, la verdad, no es dudar. Es que muchos, no es decir como lo que dice un dicho, que si el río suena, piedras lleva, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo suena? ¿Sí? ¿Cuáles piedras lleva? ¿Sí? O sea, ¿cómo compruebo yo eso? ¿Sí? ¿Cómo compruebo yo lo que otro me está diciendo? Solamente se puede en el mundo interior, ¿sí? Bueno, hablan de experiencias de los demás sin comprenderlas. La misma, esto y esto son prácticamente lo mismo, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. No vayan, pasemos. Bueno, vamos a seguir, digamos, no intentando leer. Los fanáticos comienzan a atacar al práctico para restarle fuerza. Algunas personas, digamos, a veces son malinterpretadas porque pueden darle un impulso a otra persona, ¿sí? Con conciencia. No quiere decir que estén atacando, tal vez, ¿sí? Aunque otras personas puedan llegar a atacar para restarle fuerza a otras personas. ¿Con qué objetivo lo hace? Con una creencia falsa de que este personaje sí va a trabajar, este personaje no va a trabajar, este personaje no me mostraron que en el astral que trabajara, no sé, bueno, es un montón de barbaridades que deben ser totalmente escatimadas, ¿sí? Son elementos retardatarios dentro de los grupos y originan en ellos una entropía. Sí, porque es que este retardatario de verdad es bien complejo, hermano, ¿sí? Bien complejo. O sea, de verdad, muy complejo, hermano. Muy complejo este agregado psicológico. Eh, Originan la entropía, quiere decir como que un desorden, como que no hay un orden, hay una igualación a la vida, hay una igualación a los otros, hay una igualación
a las personas que no están trabajando, y entonces enfrían la fuerza del grupo en vez de aumentarla, ¿sí? Entonces, digamos que en este momento una persona retardataria podría hacer ciertos daños, pero lo importante es que con el sacrificio por la humanidad pueda generar, y la muerte psicológica pueda generar un impulso que vaya yendo paso a paso y vaya siendo consciente en cada paso que esté dando, para comenzar a dejar este retardatario, porque es que todos tenemos este estado fanático de retardatario, ¿sí? Todos, yo les puedo garantizar que todos. No hay uno que nos podamos salvar, ¿sí? Bueno, son peores, los de peores de enemigos de una organización, pues yo no hablo de organizaciones, entonces no, para mí no. Buscan dentro de los grupos ponerse en posiciones donde parezca que trabajan. Sí, esto sí es importante verlo, ¿sí? Una cosa es explicarle a una persona el conocimiento de sí mismo, explicarle la práctica, tal como uno la hace. Otra cosa es decir, y ojo, yo sí, mientras que otros no lo hacen. Entonces hay personas que, por ejemplo, le dicen a uno que tramposo, que esto, que lo otro, que allí. Y sí, claro, ellos de pronto no han visto la trampa de sí mismos, ¿sí? Entonces tal vez no es tanto eso, sino tal vez es mirar y ponerse a observar, a ver si está de verdad trabajando o estaba buscando algo, ¿sí? Porque para que una persona se sienta ofendida por otra, pues algo debe estar pasando ahí, ¿no? Bien, enseñan a practicar y no practican. Básico. Hablan de morir y no mueren, hablan de nacer y no nacen. Pudiendo sacrificarse por la humanidad no lo hacen y se conforman con lo poco que le puedan dar. O sea, por ejemplo, digamos, uno puede, digamos, ir a un sitio y dar unas conferencias o dar unas introducciones y tal vez no lo hace porque otra persona le dice que no, o porque otra persona no, le quita el impulso, porque otra persona le pone peros, ¿sí? Y ya, ¿sí? Bueno, creen que con lo que saben están a salvo. Pues es que yo sí me he dado cuenta que en el conocimiento de sí mismo es diferente. Uno no está a salvo, porque aquí simplemente el karma tiene que ser pagado de contado. Eso es lo que dicen siempre, ¿sí? Entonces, si es pagado de contado, bueno, esfuércese, trabaje, ayude a la humanidad, y ahí puede inclusive llegar a estar medio salvo. ¿Sí? Pero es que este salvarse es como que decir que ya estoy por allá en el cielo solamente con ir a la iglesia, ¿sí? Y esto realmente no es así, realmente no es así. Creen que porque han llegado al conocimiento de sí mismos ya están salvados y se sienten con unas ínfulas tremendas, unas ínfulas bien grandes, esas personas, unas ínfulas de querer controlar, de querer decirle a este, al otro, sus verdades, pero no con un silencio interior. ¿Sí me explico? No con un silencio interior, sino con estados de crítica. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues quieren demostrar que saben mucho. A mí, por ejemplo, disculpen que lo diga, no quiero parecer muy tomano, pero me dan una enseñanza donde decía: yo solo sé que nada sé. Y es increíble. Es increíble porque de verdad que nosotros no sabemos nada, ¿sí? Este mundo interior de nosotros es demasiado fuerte, demasiado grande. Es que es un universo interior, imagínense. Para conocer su universo interior, imagínense cuántos defectos podemos tener en nuestra mente, en nuestra alma, ¿sí? Y ni siquiera hemos, a muchos, iniciado el trabajo de verdad con seriedad, sino simplemente voy aquí, pico allá, pico allí, sí, qué chévere como hablas, y ya, listo. Se termina torciendo el conocimiento, ¿no? Y su objetivo de servir a la humanidad, pues torcer el conocimiento que implica, ¿no? Que
que puedan enseñar cosas que no son del conocimiento, ¿sí? Es básicamente eso. Le meten alguna práctica que no existe, o de libros que no les consta que hayan que sean puros, o que hayan sido escritos inclusive por el maestro Samael. No les consta, no consta, y aún así siguen a ese texto, lo siguen, y hasta ahí, ¿sí? El que no lea esos libros no va a ser, no conoce realmente lo que es una práctica pura, ¿sí? Pero realmente, realmente, ¿en qué tanto de esos libros es puro y no fue modificado? ¿Sí? De lo que dijo tal o cual maestro. Entonces, es importante a veces observar, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo he comprobado con algunas partes de libros que he leído que hay mucha conciencia ahí, y uno aprende a ver que hay mucha conciencia ahí, y qué es lo que escribió el maestro Samael, y que otras cositas como que, ¿sí me entienden? Bueno, miran a los demás como condenados y no aceptan, porque no aceptan el conocimiento. Bueno, pues aquí tenemos nosotros que primero mirar y aceptar si realmente estamos aceptando el conocimiento o no, ¿sí? Observemos un poquito ello, porque tal vez muchas personas estén escuchando, o tal vez estén en el punto de mira, o de pronto lo tengan a uno en el punto de mira, pero realmente no aceptan el conocimiento. Lo ven solamente por criticar, por decir, bueno, es que usted se para así, es que usted habla así, es que usted no se viste así, ¿sí? Pero hasta ahí, ¿sí? O sea, realmente no aceptan el conocimiento como verdaderamente deberían aceptarlo, o mejor dicho, también condenan a esas personas cuando esas personas a veces pueden tener un tricitico más de conciencia que uno en ciertos aspectos de la vida, ¿sí? Quieren volver al conocimiento, pues, algo fanático, algo para su conveniencia y ya, ¿sí? Pues, ¿qué busca una persona fanática? Pues sentirme dueño de algo, sentirme asociado, como decir, a un partido de fútbol, a un equipo de fútbol, ¿sí? Y aprovecharse de ello, ¿sí? Eso es. Satisfacerse, por ejemplo, escuchando satisfacerse, diciendo, oh, sí, este hombre sí habla bonito, habla, qué chévere, me dio una paz interior enorme, y hasta ahí llega, ¿sí? Sean aficionados a rituales, quieren volver el conocimiento a una religión. Un fanático siempre es víctima del abismo, porque no hace ni deja hacer, y cuando alguien se lanza a trabajar o hace alguna cosita, entonces buscan caerle, señalarlo, ¿sí? Porque ellos no hacen nada y quieren que otro haga. Entonces, por ejemplo, digamos, chévere uno decir, bueno, venga, ¿será que usted me puede hacer la conferencia? Que es que yo voy a hacer otra cosa, y yo después yo la dicto, ¿sí? O, por ejemplo, en la noche, haz tú el belilín, porque es que yo ya lo hice, o porque yo la hice ayer. Son estados de fanatismo, pues, son como, ¿sí? Son como ilógicos, porque pues si uno se pone a mirar el velo y el círculo mágico de una persona, pues no sé si vaya a proteger, o no he comprobado si vaya a proteger a esa otra persona que está al lado, por ejemplo, ¿sí? O sea, no he llegado a ese nivel de comprensión. Entonces, pues uno tiene que empezar a mirar el fanatismo que hay en eso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, digamos, sujetarse a una persona que haga el círculo mágico, y esa persona hizo el círculo mágico, digamos, no con mucha fortaleza, o como asegura que lo hizo con una fortaleza, con una conciencia, y se confía de la otra persona, ¿sí? Entonces, es un estado de fanatismo bastante cruel, ¿no? No sirven ni para buenos ni para malos, pues aquí hay dos cosas. Una es que aquí se viene a convertirse uno en ángel o en demonio, ¿sí? Porque este conocimiento de sí mismo busca la pureza, ¿sí? Entonces, si busca la pureza, se tiene que entender que la pureza es conciencia, y que lo que no sea consciente de cualquier raíz de nuestra psicología, eso es una diablera o un demonio. ¿Sí me explico? Lo que no sea consciente de esa parte de la psicología.
Entonces tenemos que entender eso. Desperdician el tiempo en tertulias y cafeterías, pues un chévere, bonito y hablar y expresar del conocimiento, pero ya cuando se vuelve una tertulia, cuando se vuelve es que no, en el libro tal decía esto, no, pero es que en el otro libro tal decía esto, no, pero es que en internet leí que decía esto, no, pero es que allá tal persona descubrió que con los celulares le tomaban fotos y los seguían, y más encima de eso iban a hacer hologramas, iban a asustar a las gentes y tal. Pero eso no fue de su mundo interior, fue simplemente que alguien se lo contó. ¿Sí? Bueno, pasemos. Bueno, se las dan de profetas y afirman que cosas que no han comprobado y pues en esto nos caemos muchos en el error por falta de interpretación astral, otros también por querer controlar grupos. Viven hablando de tragedias y cataclismos, pues obviamente siempre dicen y vuelven y repiten, es que esta raza se va a acabar, recordemos que no sé qué, que lo otro, que allí, ¿sí? Pues, hermano, pues sí, las razas se acaban y ya, ¿sí? ¿Me entiende? Sí, listo, las razas se acaban y ya. Pero es, o sea, que ¿cuántas razas van a haber? ¿Sí? O sea que cómo se llama esta raza y cómo se va a llamar la otra. ¿Sí? Pero entonces espérese, pero en las razas anteriores, ¿cómo eran? ¿Sí? O sea, son preguntas que uno a veces pues como que con todo el respeto le dan a uno un poco de curiosidad, de risa, pero son porque de pronto esa persona de pronto no sabía y de pronto se enteró. Pero después siguen insistiendo y vuelven y siguen insistiendo en las razas y vuelven y siguen insistiendo en es que esta raza es así y toman eso como verdad en vez de mirar y decir, bueno, vamos a mirar a ver si esa raza de verdad en el mundo astral, si esa raza de verdad fue como nos afirma tal o cual personaje, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahí mete miedos. Que es un, bueno, yo no le voy a llamar en este caso mete miedos, ¿sí? Simplemente le voy a decir, son simplemente servidores del miedo, ¿sí? ¿Y qué es un servidor del miedo? ¿Sí? Pues ¿qué le sirve a los otros? Temor, ¿sí? ¿Sí? Entonces no los impulsa, no les dice, hey, venga, vamos a ir a hacer esta práctica, venga, vamos a ir a generar este estado de fuerza, o la meditación es así, la muerte psicológica es así, la transmutación sexual se hace así, la sublimación se hace así, los giros en runas sirven para tal cosa, sí, tal cosa. Pero sí se ponen a hablar, por ejemplo, del aborto, por ejemplo, ¿sí? Y empiezan a meter temores, es que meten karmas, es que no sé qué, pues, o sea, uno, por muy sensible que se sienta en un tema, ¿sí? Primero elimine su sensibilidad y después escriba algo, ¿sí? Pero elimine su sensibilidad a ese tema, ¿sí? Porque esa sensibilidad lleva a que nosotros nos metamos miedo a nosotros y les metamos miedo a las otras personas, ¿sí? Porque no estamos de acuerdo, más no porque no haya una comprensión. Y si la comprensión se encuentra en la sensibilidad, entonces nosotros ya descubrimos eso. Por ejemplo, yo veía como en China, bueno, sí, yo no, digamos, este personaje veía como en un video a un perrito le pegaban con un palo en el país de China, ¿sí? Y de repente yo miré, y claro, el primer golpe pues daba como un poco de sentimentalismo, ¿sí? De sensibilidad, ¿sí? De sensibilización. Bueno, y después, cuando le dio el último golpe, el perrito descansó. Y empecé yo a observar eso y empecé a eliminar mi ego ahí. Cuando el perrito descansó, o sea, básicamente no volvió a sentir dolor, ¿sí? Y yo decía, vea, descansó el perrito descansó. Wow, ¿sí? Mientras que no me quedé guardado, uy, es que le pegó cuántas veces, ay, es que no sé qué, es que el otro, no me quedé guardado eso, ¿sí?
¿Sí me entienden? Entonces, los servidores del miedo, pues son bien complejos, porque cualquiera le puede meter a uno un temor muy grande, ¿sí? Y yo se los digo por experiencia, y uno siempre es el culpable de que le metan miedos, ¿listo? ¿Qué más podemos hablar de esto? Bueno, eso de que no se ven a través del espejo, ¿no? No se ven a través del espejo, no viven señalando a otros fanáticos, pero no se ven a través del espejo, no observan su propio yo fanático, ¿sí? No escuchan sugerencias y son orgullosos. Bueno, pues es que una sugerencia se la puede aceptar uno a cualquiera, ¿sí? Pero si la persona mata el orgullo y observa la sugerencia, uno dice, bueno, sí, oiga, pueden que tengan razón, ¿sí? Y empieza uno a ver la cierta sugerencia. Pero si usted no está seguro de algo, pues todavía no lo haga. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Observe su mundo interior, ¿sí? Entonces las sugerencias, pues sí, son buenas, ¿sí? Pero son sugerencias, pero yo creo que del ser. Yo creo que si uno reflexiona es acerca de las sugerencias del ser, ¿sí? No creo que las sugerencias de un loco que le diga algo. Creo que no es así. Bien. Son como la mala hierba, se encuentra por todas partes. Bueno, esto es simplemente así, por eso mismo se dice. Vamos a pasar entonces al defecto de la mitomanía. La mitomanía tiene una tendencia muy marcada y están afiliadas a diferentes escuelas. Entonces, la mitomanía está arraigada a muchas escuelas. Quiere decir con esto que algunas escuelas budistas, etcétera, 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 tienen una tendencia muy marcada a esto, ¿sí? A ser mitómanos. ¿Por qué? Porque es que una persona, digamos, puede aparentar muy fácil una sencillez, una pulcritud de persona, ¿sí? Y lo hacen con un objetivo, querer aparentar de que saben mucho para que las otras personas los sigan, ¿sí? Entonces, digamos, es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que haya pasado. Yo llego y pido el favor a tal persona que a las 8 de la mañana vaya y traiga eh, una prenda, ¿sí? Porque sin esa prenda no puedo llegar yo a hacer mi conferencia, ¿sí? Entonces, si esa persona no lo hace, tú ya no perteneces a este grupo. ¿Sí me entiende? Entonces, es así, o sea, hasta por cosas así tan bobas, ¿sí? No, es que llegaste tarde a la conferencia. Tú, la verdad, te perdiste todo. ¿Sí? Y se ríen y... No, o sea, ya no eres parte de esta escuela, etcétera. Viven de alucinaciones, es que hay unas alucinaciones que son muy tremendas y alucinar viene como de creerse en que tienen una luz en ciertas cosas, pero con unas confusiones muy grandes. Entonces esa confusión hace que las otras personas tal vez no lo puedan comprender, pero en otros casos las confusiones las toman, las confusiones o las cosas que ven, que creen que son ciertas, es para confundir a los demás. ¿Sí me explico? O sea, no para realmente llegar a gestar una coordinación, una práctica. O sea, a mí, por ejemplo, digamos en el caso mío, si yo no comprendo a una persona, no la voy a comprender. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues comprenderme a mí mismo, porque no hay más, ¿sí? ¿Pasa algo ahí? Listo.
Entonces, las alucinaciones son cosas fantasiosas que, por ejemplo, tuve un sueño en donde tal cosa o tal persona iba a pasarle esto, o que a nivel mundial va a pasar esto, o esto, y no pasa, ¿sí? Se le meten en la vida a los demás, ¿sí? Entonces yo tuve una alucinación en donde yo creo que tú eres así, y al ser así, entonces tú ya eres un tramposo, ¿sí? ¿Sí me entiende? Etcétera. Pásela. El mitómano tiene un paredón sin cimientos. Entonces, es muy chévere ver esto, ¿sí? Ustedes no sé si hayan intentado con una mano derribar un muro, ¿sí? Derribar un muro. No sé si lo hayan intentado. Y que no tenga cimientos, ¿sí? Y ustedes van a ver que le pegan y como que, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene una sustentación, ¿sí? Entonces cualquiera le puede refutar y le puede hacer cambiar de opinión. Eso hace un mitómano, ¿sí? Un mitómano casi siempre cambia de opinión por otro mitómano, ¿sí? Listo. ¿Comprendido? No sé si me quedó captado esto. Un mitómano le hace cambiar de opinión a otro mitómano, ¿sí? O sea, no al fanático, al otro mitómano. Por ejemplo, yo estuve en un lugar en donde decían, es que lo que pasa es que si se hacen la práctica de los limones, mmm, después de esa práctica no se pueden coger los limones, porque si no se le prende, mejor dicho, un montón de cosas y tal, ¿sí? ¿Sí? O la práctica de los huevos. Bien, todos pensábamos que era así, entonces con un palito llegaba y se cogía y se movían los limones y los huevos, ¿sí? Y eran así, inclusive se cogían así y con esa dificultad, ¿no? ¿Sí? Y eso era así, ¿no? Y pues machica, y uno se quemaba por ahí. Bueno, en la fogata que hacían, porque es como una práctica que es pues por allá, más adelante me imagino que algunas personas pueden hacer. Y llega un personaje y dice, no, a mí se me explotaban los huevos y me caían así. ¿Sí? Que fue algo muy, muy curioso. Y en serio que todo el mundo quedó pasmado. Fue pasmado, ¿cómo así? O sea, que sí se puede hacer. O sea, que ¿cómo así? O sea, que, diga, me ha dicho, se quedó así. Quedó totalmente. Ahora, esa persona no es mitómana, la que dijo eso, no es mitómana, ¿sí? Pero no tenía ese agregado mitómano ahí. Pero se va a ver que se pueden cambiar de conceptos rápido, ¿sí? O sea que el mitómano realmente era el que llega y decía, no, si es que no se pueden dejar tocar de eso, ¿sí? Digamos, está el limón aquí y tal, y está un árbol de limón acá, ¿sí? Y no se pueden coger esos cítricos porque eso contamina y no sé qué vainas. Entonces, pues digamos que fue como una historia, pues ahí que les comento, de que sucedió y que vi, ¿sí? Pero en lo cual me puedo incluir, sí, me puedo incluir, porque yo también, sinceramente yo también creía que era así, pero dudaba que era así, ¿sí? Pero que yo haya comprobado realmente en mi mundo interior, pues, ¿sí? Pero entonces uno alcanza a ver sus estados mitómanos, ¿no? Sus estados fanáticos. Es increíble, pero pues en esto se cae, ¿sí? Pero esto también puede ser errores que pueden volverse o sea, pueden volverse conciencia, o sea, errores que pueden uno caerse en cuenta y salir de esos estados, ¿sí? Construir un paredón fuerte en ese momento. Bueno, el mitómano cree que lo del ocultismo es algo así como soplar y hacer botellas, lo mismo que el fanático, y de un momento a otro se declara totalmente maestro, ¿sí? Se cree que porque le dicen que maestro de elefante o no sé cómo es que le, y ya me ocho le creyó el maestro, trascendido, cambia su vestimenta, ¿no? Se pone, mejor dicho,
súper elegante, ¿sí? Llega y ve a todos y les dice, yo soy maestro, y me dicen, gracias maestro, tranquilo, sí, para eso estoy, para servirle, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y es muy malo sentirse así, como un mitómano es muy malo, eso es un engaño muy tremendo. El mitómano tiene, por lo común, sueños imposibles, e invariablemente de eso se llama delirio de grandeza, ¿sí? Pues el delirio de grandeza, eso sí, créanme que muchas personas lo tenemos en cierto momento, ¿sí? Yo sí, por ejemplo, entiendo a cierta persona que en su momento fue, digamos, una persona que yo creí que éramos amigos y de verdad pues lo admiré mucho, ¿sí? Pero créame que yo viendo lo critiqué y dije que tenía delirio de grandeza, ¿sí? Pero en serio que yo no veía mi delirio de grandeza, ¿sí? En serio que yo tampoco lo veía. Entonces, el personaje pues es obvio que ya dejó de ser amigo porque pues amigos no hay y listo, pero, pero de todas maneras, a pesar de, digamos, de sentir, por ejemplo, digamos, en estos momentos odio, resentimiento, tal, eh, empieza uno a entender que uno también tiene su delirio de grandeza, ¿sí? Y eso tampoco es tan bueno, ¿sí? Entonces a veces uno como que comprende al personaje, por lo menos en ese momento, y no lo critica. Bueno, pasemos. Estas clases de personajes suelen presentarse como reencarnaciones de maestros, de héroes fabulosos, legendarios y ficticios. También está claro que hacen énfasis en ser egoicos de la subconsciencia animalesca. ¿Qué significa egoicos de la subconsciencia animalesca, no? Cuando una persona proyecta a un grupo un estado mental o provoca en estados mentales reflejos a los fanáticos, hacen creer que tienen un espíritu superior, ¿sí? Y al creer que tienen un espíritu superior, el fanático se asombra, ¿sí? Y al asombrarse, entonces son capaces hasta de matar por esa persona. ¿En serio? ¿Sí? Es bien complejo. Casi invariablemente hacen personificaciones ilusorias de quién, del yo pluralizado, porque es que el defecto pluralizado es muy grande, o sea, un yo pluralizado es como un yo que quiere, que está dentro de nosotros, grande, 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 gordo, pero también que quiere asentarlo y ponerlo como veracidad en otras personas, ¿sí? Sentar un precedente para que esas personas caigan rendidos a la enseñanza de uno. ¿Sí me explico? Es bien complejo este yo mitómano, por eso es que hay que verlo, porque se pueden hacer daños muy grandes a personas, inclusive sin querer, ¿sí? Inclusive sin querer. Y esto es bueno comprobarlo porque si el fanático no se da cuenta, no sale de su estado fanático y después sale del práctico y no se da cuenta de eso, el fanático puede vivir resentido toda una vida por ese personaje. ¿Sí me entienden? Bacano ver cuando ya uno que fue fanático empieza a eliminar ciertos agregados psicológicos de ese personaje y a cierto nivel le ha eliminado un poco de resentimiento. ¿Sí? Se siente uno de verdad, se siente uno libre, ¿sí? Se siente uno de verdad libre. Entonces es importante ver que tanto aprendiendo del fanatismo como aprendiendo de la mitomanía, pues se generan estados muy buenos de ¿qué? Equilibrio, ¿sí? De equilibrio. Y tengamos en cuenta que aquí siempre van a haber grupos, ¿sí? Y siempre van a haber salas de conferencias, ¿sí? No toda la gente va a estar de acuerdo con uno. No toda la gente va a querer hacer lo que uno quiera, ¿sí? Así eso les convenga.
de pronto por conciencia. No todas las personas fanáticas se comportan de manera pasiva, ¿sí? Sino también de manera bien vigorosa y bien fuerte y bien grosera, ¿sí? No todas las personas fanáticas, las personas mitómanas, una parte de la, ¿qué le digo? En una sala de conferencias, no todas las personas, especialmente algunas nuevas, van a generar estados de equilibrio o van a generar estados de comprensión, ¿sí? Entonces ahí está el secreto de las cosas. Como yo vuelvo al mitómano, lo reduzco, y al fanático, para empezar a generar un centro de gravedad, ¿sí? Bueno, pasemos al siguiente. Bueno, el embotellamiento de la esencia. La esencia embotellada entre todas estas entidades subjetivas incoherentes duerme profundamente y aniquilan cada una de las entidades infrahumanas. Es indispensable para liberar la esencia. Bueno, solo emancipando la esencia se consigue el despertar, entonces deviene la iluminación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El defecto va a tomar la forma de una botella, ¿sí? Vamos a mirarlo, ¿sí? El defecto está embotellado porque quiere decir que toma la forma de cualquier botella. Por ejemplo, la botella es como mi cuerpo físico, ¿sí? Entonces, el defecto va a tomar la forma, ¿sí? Y está embotellado porque la esencia no está totalmente liberada, ¿sí? Entonces van a seguir molestando y van a seguir molestando, pero no importa. Vamos a seguir dictando, ¿sí? Pues, la idea es que se vaya pudiendo generar que todos estos agregados psicológicos vayan rompiéndose, botella tras botella, vayan rompiéndose. Cuando van logrando hacer esto, entonces la esencia queda liberada, ¿sí? Y al quedar liberada, entonces la iluminación y llega. Y la iluminación, ¿qué es? No es que yo vaya a ver una luz por allá muy linda, ¿sí? No, es simplemente que se ha activado un grado de conciencia, ¿sí? Listo, sigamos. El equivocado sincero es algo muy interesante. Yo he visto que este equivocado sincero cae, digamos, en algunos errores muy fuertes, ¿sí? El equivocado sincero genera estados muy grandes de un mitómano. Entonces, por ejemplo, se cree súper trascendido, se califica como iluminado, en verdad puede y suele hacer a la humanidad muchísimo daño, porque daña y tergiversa los estudios sagrados del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Entonces, este equivocado sincero tiene que ver con muchas personas que inclusive van y por la supuesta, ¿cómo se dice? Por el supuesto amor a lo que creen, ¿sí? Van y pueden hasta acabar con otra persona, ¿sí me entienden? Acabarla, ¿sí? Llevarla a su degeneramiento total, verlo débil y seguir hundiéndolo cada vez más, ¿sí? Sin tenderle la mano, ¿sí? Es algo muy berraco. El equivocado sincero puede llegar a sentirse que está haciendo todo perfectamente y hundir a la otra persona, o hundir a muchas personas, ¿sí? Es algo en donde hay un autoengaño y el mitómano no alcanza a observar, ¿sí? No alcanza a observar. Pasemos. Tiene también el tener robusto el yo y hablar de él. Es como, por ejemplo, digamos, en mi caso, ¿sí? Digamos, yo, por ejemplo, ni siquiera he estudiado, o ni siquiera se me ha pasado, por ejemplo, por estudiar, es un ejemplo, ¿no? El yo piloto de Fórmula 1, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, yo ni siquiera se me ha pasado por estudiarlo, ¿sí? Pero voy y hablo del piloto de Fórmula 1, ¿sí? Entonces hablo de que hay que no sé qué, que es que el piloto de Fórmula 1, esos
le dan champaña, es no sé qué, maneja rápido, tiene muchísimos reflejos, bla, 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 ¿sí? Pero yo no lo he estudiado, ¿sí? Puedo tenerlo, pero no lo he estudiado, ¿sí? Entonces no puedo hablar de ese yo. Sí puedo hablar de, por ejemplo, errores que he cometido en la conducción, que uno puede llegar a decir, bueno, por ejemplo, en estos momentos me caí en cuenta de que tengo que revisarle la cadena a la motocicleta, ¿sí? Porque está muy distensionada. Bueno, listo, ¿sí? Caí en cuenta y observé. Y eso hace parte de tener, digamos, una responsabilidad en la parte de la conducción. Listo, observé eso, caí en cuenta, ¿sí? También uno puede ver que uno, digamos, cuando esté muy estresado, pues a veces conducir no es la mejor manera, ¿sí? Pero no he eliminado totalmente ese defecto, ¿sí? Pero sí uno se puede dar cuenta de eso, del afán, de las cosas, el copiloto atrás molesto con uno por X o Y cosa, y uno no tener la paciencia para manejar, sino identificarse con la ira, etcétera. Uno puede ir eliminando esos defectos y puede llegar a ir a la paciencia, ¿sí? Que uno va en su vehículo y el otro va más rápido y le pita y le pita y le pita y lo pasa y lo cierra uno, ¿sí? Y uno, o sea, por falta de paciencia del otro es el que no. Entonces uno en vez de eliminar, uno va eliminando eso y uno puede actuar conscientemente, hacerle ver al otro que hizo mal, ¿sí? Pero sin ira. Pero a decirle, mire, usted está haciendo esto mal, mire lo que hizo tal, porque uno no puede ser bobo de, ay, lo hizo, bueno, sí, dejémoslo, entendámoslo, ¿sí? No, también hay que actuar conscientemente y decirle, bueno, que usted está haciendo esto, usted está haciendo esto mal también, ¿sí? Entonces hay que empezar a liberar la conciencia también. Mientras que antes, por ejemplo, podría llegar y que una persona simplemente le pitó o lo cerró e irse a lanzársele con ira y amenazarlo y decirle, yo lo conozco a usted y es que hijo de madre y este no sé qué, y sentir la presión acá, ¿sí? Más llegar llegar y decirle a otra persona, mire usted qué está haciendo, no sé qué, no dejarlo ni siquiera abrir la puerta ni nada, pero decirle, mire, ¿qué le pasa? No sé qué tal, y ya haber eliminado un montón de ira en donde ya lo hace más conscientemente, lo hace para que la otra persona pues como que caiga en cuenta, ¿sí? Bien. Hemos podido ver cosas muy feas, por ejemplo, digamos, mitómanos que son muy dormidos, que profetizan locuras, calumnian al prójimo, o sea, ¿qué es calumniar al prójimo? Hablar mal de otra persona, ¿sí? Decir el nombre, el apellido y tal, y calumniarlo. Eso es un error, digamos, a nivel de cuando uno esté dictando una conferencia, ¿sí? Pero también es calumniarlo, es una calumnia es cuando uno dice cosas que no le constan, ¿sí? Pero cuando uno lo dice, pero como que uno dice, bueno, pero hay que trabajar esto, pero que mire que esto lo vi en tal persona, pero tal cosa, y uno lo va trabajando, es diferente, porque ya deja de ser mitómano, ¿sí? Califica a otros de magos negros. Bueno, pues si es que este fulanito es mago negro, ¿sí? Pero vaya y ustedes miren el yo mago negro que tiene. Y hay una conferencia que muy chévere que es, ¿cuál es la que editó? Una conferencia en donde decíamos que se hablaba de que grandes personas que tenían dinero podían andar en Estados Unidos, ¿no? Podía andar en un, al país psicológico, podía estar en un grandes personas que tenían muchas propiedades y que parezcan de buena corbata y tal, podrían estar en un antro, internamente podrían estar en un antro de prostitución, ¿sí? En vez de llegar y decir, no, es que nosotros, ¿sí? O sea, incluirnos, ¿no? ¿Sí? Incluirnos, es que nosotros en este país psicológico tan grande, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tuviera dinero o si yo fuera pobre, yo que no tengo casi plata, también tengo esos estados psicológicos de prostitución. ¿Sí me entiende? O sea, uno como que se excluye en esa conferencia del país psicológico, uno se excluye, ¿no? Y la realidad es que, en serio, que uno llega y dice, pero venga, me incluyo, porque es que es un país psicológico en el cual estamos todos
y de verdad vamos a ver a estudiarlo, a ver si es cierto que yo ya no tengo el yo de la prostitución, o ya lo acabé, ¿sí? Entonces, pues lo que determinamos era que uno pues debe incluirse, porque no puede decir grandes personas que tienen dinero, ¿sí? Grandes personas que parecen elegantes, están inmiscuidos en antros de prostitución enormes. Una mujer que habla de, de que de que es muy casta, de que en el matrimonio y que no sé qué, puede estar y trabaja y hace sus labores, puede estar incluida en diversos agregados psicológicos de perversidad, de adulterio, etc. No, yo diría, podríamos estar, o sea, hablar de esa conferencia como apropiándose de que uno tiene esos agregados psicológicos porque no puede hablar de los demás, ¿sí? O sea, es como algo raro ahí. Y no puede calificar a otros de magos negros cuando uno no ha observado, no ha eliminado totalmente el mago negro. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Listo, pasemos. ¿No más? Bueno, este sería todo. Sería todo lo que conlleva el yo fanático y el yo mitómano. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el fanático, un seguidor de personas, de creencias, ¿sí? Y no comprueba nada. Y el mitómano, una persona que está en el mismo nivel del fanático, solamente que domina al fanático, ¿sí? Porque aunque haya tenido algunas comprobaciones, se quedan con eso y piensan que son totalmente trascendidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que han caído digamos, en las cuestiones del yaje, ¿sí? Y como están en el yaje, entonces le hacen al yaje y tuvieron una alucinación y ya se creyeron maestros trascendidos, ¿sí? Entonces no se debe caer en estos errores. Recordemos que aquí se enseña, para finalizar, se enseña conocimiento de sí mismo, te observa, te va a enseñar meditación reflexiva, concentración y relajación, cancelación o negociación del karma, desdoblamiento astral, técnica de retrospección, ¿sí? Esas 5. En la ciencia, en el arte, la transmutación sexual y la sublimación sexual. La transmutación sexual cuando se practica con pareja estable buscando fidelidad, castidad y amor. La sublimación cuando se está soltero y se quiere controlar la energía sexual para no tener poluciones nocturnas o sacar la energía sexual. ¿Sí? Aquí se tiene que estudiar el yo fornicario lo más posible y seguir estudiando los yoes libres y los yoes de frialdad sexual y de masturbación, entre pornografía, entre otros. La parte de todo lo que tiene que ver con infrasexo. Y en la parte de la muerte psicológica, la autoobservación, de instante en instante, saber vivir en el instante y esforzarse por vivir en el instante. Y eso es el principio cuando uno se da cuenta en el día de que vivió un cierto tiempo, así como un zombie, sin saber qué fue lo que dijo ni lo que esto, y cuando se da cuenta dice, oh, estoy aquí, tengo este defecto, bla, 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 tal, empiezo ya a eliminar, ¿sí? Eso es la muerte psicológica para aprender a vivir el instante. Muerto le agrega psicológico, le quito la energía y observo yo el instante. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y busco la concentración, ¿sí? Me he dado cuenta que cuando uno muere a efectos psicológicos un poco más pesados, se encuentra una concentración muy grande, ¿sí? O sea, se libera tanto la psiquis de ese estrés tan pesado que empieza uno a tener concentración y empieza a ver detalles que de otra manera no podía ver por la identificación de ese defecto. Y en la parte de ¿cómo se llama? De la mística, el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Sin interés, sin cobrar, ¿sí? Sin meterse en la vida de los demás, ¿sí? Sin buscar dañar al prójimo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esto es el arte y la mística. Ayudar a la humanidad, sea quien sea. Si es al enemigo, al que consideras enemigo, y lo puedes ayudar, lo puedes ayudar. Si es al amigo, lo puedes ayudar, lo puedes ayudar. Sin meterse en la vida. ¿Para qué? Para cancelar los karmas. O sea que estamos hablando de cancelaciones del karma. Esto es lo que se va a enseñar, lo que vamos a enseñar en el conocimiento de sí mismo autoobservante. No le vamos a agregar ni a quitar. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esto es todo. Espero que les haya quedado claro lo que es fanatismo y mitomanía. Y muchas gracias. Hasta ahí pues llega la conferencia.
Si hay alguna pregunta o tienen alguna pregunta pueden hacerla. O dejan en comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, dejan la conferencia, ¿listo? Dejan las preguntas que quieran o las gestiones que quieran dejar o las críticas o lo que faltó de pronto de la conferencia que pueda ser constructivo para nosotros. ¿Listo? Entonces muchas gracias.